Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video lo que vamos a analizar es el comportamiento del transistor en alterna, ¿sí? O lo que se conoce como modelo del transistor en pequeña señal. ¿Por qué modelo de pequeña señal? Cuando ustedes tienen variaciones, ¿sí?, muy pequeñas, ya sean de tensión o de corriente entre el colector y el emisor, el transistor puede considerarse que se comporta de manera lineal y podemos reemplazarlo por un circuito equivalente. El proceso que vamos a utilizar nosotros para analizar los transistores en alterna va a constar de dos partes. En primer lugar vamos a determinar el punto de reposo o punto de polarización, ¿sí?, el punto Q. Y posteriormente vamos a reemplazar el transistor por su equivalente de alterna y vamos a hallar, por ejemplo, no sé lo que nos pidan, ¿no? Transferencia de tensión, ¿sí?, tensión de salida sobre tensión de entrada. ¿Por qué tenemos que hacerlo en dos partes? Porque primero tenemos que determinar el punto de reposo. Porque va a haber parámetros de este circuito equivalente que van a depender de este punto de trabajo, ¿sí? Entonces necesitamos saber dónde estamos parados. Una vez que sabemos ese punto, vamos a hallar esos parámetros, y una vez que tenemos los parámetros, recién ahí podemos reemplazar el transistor por su equivalente. En esta primera etapa vamos a considerar que el circuito equivalente no se ve afectado por la frecuencia, ¿sí?, o lo que es lo mismo, vamos a suponer que no hay capacitores o inductancias de pérdida, ¿sí? Pero esto no es cierto. O sea, hay parámetros parásitos que vamos a analizar posteriormente después del primer parcial. Entonces, por ahora la frecuencia no nos importa. Tenemos una alterna y no preguntamos de cuánto es esa alterna, ¿sí?, a qué frecuencia. Bien, cuando ustedes quieren hallar los elementos de este circuito equivalente, pueden recurrir a dos metodologías diferentes. Podrían, por un lado, deducirlo a partir de la composición interna del transistor, o bien, lo que realmente vamos a hacer, a partir de las propiedades de los terminales, ¿sí? Ustedes esto ya lo vieron cuando en teoría de redes 2 analizaron parámetros de cuadripolo. No vamos a utilizar todos los parámetros de cuadripolo que ustedes vieron en teoría de redes 2, solo nos vamos a quedar con los parámetros híbridos, ¿sí? Recordando que era un parámetro híbrido, ustedes tenían dos ecuaciones, ¿sí? En el caso de los parámetros híbridos iban a tener una tensión y una corriente, y iban a tener ciertos parámetros que iban a depender o bien de la relación entre tensión y corriente, o bien entre la relación de corriente y tensión, o bueno, alguna de esas de las combinaciones posibles. En el caso del transistor bipolar de juntura, a la tensión B1 o tensión de entrada la podemos asociar con lo que sería la tensión base emisor, a la tensión de salida B2, a la tensión colector emisor, a la corriente de entrada es corriente de base, ¿sí? I1 es I base, e I2 va a ser la corriente de colector. Bien, cuando ustedes busquen en algún libro van a encontrar que no se refieren a estos parámetros como H11, H12, H21 y H22, sino que cuando hablan del transistor van a aparecer nombres como HIE, HRE, HFE o HOE. La letra de atrás puede cambiar, ¿sí? Puede aparecer una C o puede aparecer una B. Eso va a depender si están hablando de parámetros en emisor común, base común o colector común. Nosotros no vamos a ver los tres casos, vamos a ver solamente los parámetros para emisor común y los vamos a utilizar para las demás topologías. Bien, pero ya solucionamos el por qué es el E, E de emisor común. Pero ¿qué es el I, qué es el R, qué es el O y la F? La I y la O van a ser de input y output, ¿sí? O sea, entrada y salida. Y la R va a ser reverse, de inversa, ¿sí?, reversa, y la F de forward, hacia adelante. Entonces, si ustedes reemplazan este equivalente, ¿sí?, en un equivalente circuital, lo que van a tener es que van a tener una impedancia de entrada, HIE, ¿sí?, una ganancia de, de tensión, ¿sí?, una ganancia de corriente y una impedancia, en realidad es una admitancia de salida, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacíamos para hallar? Volvemos para atrás un cachito. ¿Cómo hacemos para hallar estos parámetros? Lo que vemos, por ejemplo, si queremos hallar HIE o lo que sería el H11, lo que íbamos a hacer es cero esta tensión, o sea, poner la tensión esta
en 0. Y despejamos HI, va a ser tensión base emisor sobre la corriente de base con la tensión colector emisor igual a 0. Eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, HY, que es impedancia de entrada con salida en cortocircuito. ¿Por qué en cortocircuito? Porque la tensión colector emisor va a ser 0. ¿Qué es el HR? Este que está acá. Es ganancia de tensión, ¿sí?, inversa, por eso la R de reverse, con entrada a circuito abierto. ¿Por qué con entrada a circuito abierto? Porque la que va a valer 0 ahora es la corriente de base, ¿sí? Ganancia de corriente con salida en cortocircuito. HFE, ¿sí? F de forward, ¿sí? ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué en cortocircuito? Porque la tensión colector emisor vale 0. Entonces lo que vamos a ver es el HFE, va a ser corriente de colector sobre corriente de base. Ustedes me van a decir, ¡ay, eso era el beta! Sí, pero el beta es de continua, ¿sí? O sea, es básicamente lo mismo, sería el beta de alterno. Admitancia de salida con entrada a circuito abierto, el HOE. Fíjense que no es una impedancia porque es una corriente sobre una tensión. Todos estos parámetros van a depender, sí, del punto de polarización. En general, HRE, ¿sí?, esta que está acá, la ganancia inversa de tensión, y HOE se desprecian, ¿sí? HRE con seguridad siempre, y HOE depende, pero en el 99% de las veces lo vamos a despreciar. Bien, entonces nosotros tenemos el modelo completo, ¿sí? HIE, HRE, HFE y HOE, pero generalmente les dije que ni HOE ni HRE se utilizan, entonces vamos a tener un modelo simplificado en donde simplemente nos vamos a quedar con HIE, esta fuente se va a hacer un corto, ¿sí?, la reemplazamos por su equivalente, su resistencia interna, ¿sí?, un corto, y esta es demasiado grande, o sea, HOE se desprecia, con lo cual la impedancia va a ser infinita, entonces no la ponemos. Este es el modelo simplificado, donde vamos a tener simplemente impedancia de entrada y ganancia de corriente. ¿Cuándo vamos a utilizar este modelo? Siempre, salvo que le indiquemos lo contrario. ¿Sí? Ustedes deberían saber el modelo completo, pero generalmente sepan que este parámetro y este parámetro no los vamos a poner. Bien, ¿cómo vamos a calcular estos parámetros híbridos? Yo les muestro cómo calcularlos, en general no los van a tener que calcular, pero bueno, se los tengo que mostrar. El HOE, ¿sí?, admitancia de salida con entrada a circuito abierto. Entonces, lo que van a tener ustedes es del gráfico, ¿sí?, que relaciona la corriente de colector y la tensión colector emisor para una determinada corriente de base, ¿sí? Lo que van a hallar es van a medir, digamos, dos tensiones colector-emisor, ¿sí?, en un punto 1 y en un punto 2, que eso me va a generar una corriente de colector 2 y una corriente de colector 1. Esto sería la variación de corriente de colector y esto sería la variación de corriente la variación de tensión colector-emisor. Entonces, el HOE simplemente va a ser esta variación dividido esta variación de tensión. Acá algo muy importante, está en rojo, porque es algo que a veces se confunde. Cuando decimos corriente de base igual a 0, fíjense que estamos hablando de valores que están en minúscula. Que esté en minúscula lo que me está hablando es que son variaciones de corriente de base, ¿sí? Entonces, IB todo en minúscula igual a 0 no significa que no hay corriente de base. Lo que significa es que no hay variación de la corriente de base. Entonces, si no hay variación de la corriente de base, vamos a estar parados simplemente sobre el punto de polarización. Entonces, la corriente de base total, minúscula, mayúscula, va a ser igual a la corriente de base de polarización, ¿sí? O sea, eso es para que sepan que esto no quiere decir que no va a haber corriente de base, ¿está bien? Simplemente es que no hay variación de corriente de base. Bien, ¿cómo hacemos el HRE? Que bueno, se los muestro, es anecdótico porque no lo van a hallar nunca, porque lo despreciamos siempre. Bueno, van a plantear tensión base emisor y corriente de base, van a plantear, por ejemplo, sobre 3 curvas que haya, ¿sí? Van a hallar 3 puntos a una corriente de base constante, ¿sí?, porque nuevamente no hay variación de la corriente de base, y con esto lo que van a hallar son distintas tensiones base emisor. Con esta variación de la tensión base emisor y con la tensión colector emisor que tenemos acá, ¿sí?, simplemente hacen la división y van a hallar esa ganancia de
tensiones, pero bueno, no vamos a utilizar este parámetro. El HFE sí lo pueden llegar a utilizar y lo pueden llegar a descifrar, calcular de las curvas. Corriente de colector, tensión colector emisor, es una curva típica. Vamos a utilizar para una tensión colector emisor fija, ¿sí? Vamos a tomar 3 corrientes de base diferentes, por ejemplo, la corriente de base en la que estamos parados nosotros y la anterior y la posterior, si es justo una curva antes de la otra. Y lo que vamos a ver, supónganse que esto es, no sé, 20 microamperes, esto es, no sé, 25 y el otro es 15. Hacen 25 menos 15, obtienen el delta I de base o I de base chiquito. Y para cada una de las intersecciones de esta tensión colector-emisor con las curvas estas de corriente de base, van a obtener una corriente de colector, hayan más grande y menos más chica, ¿sí? Hayan la variación y simplemente hacen variación de corriente de colector sobre variación de corriente de base y hayan el HF. Nuevamente lo mismo. Que BC valga 0 no quiere decir que esté saturado, ¿sí? No quiere decir que la tensión colector-emisor efectivamente es 0, quiere decir que no hay variación, ¿sí? Estamos parados en el punto de polarización. ¿Está bien? Son cosas que hay que repetirlas porque a veces cuesta. El HIE, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Fíjense, vamos a tomar frente a una única tensión colector, curva de tensión colector-emisor Q, lo que vamos a calcular es la variación de la tensión base-emisor y vamos a medir la variación de corriente de base y vamos a dividirla, ¿sí? ¿Qué pasa? El HIE nunca lo vamos a calcular así, ¿sí? Les voy a mostrar cómo así lo calculamos. Esto es como deberían calcularlo si tuvieran estas curvas, no las vamos a tener nunca. Entonces vamos a ver cómo efectivamente calculamos el HIE. El HIE lo vamos a calcular directamente haciendo BT, tensión térmica, sobre la corriente de base de polarización. ¿Qué es BT? Nuevamente, tensión térmica. K por T sobre Q. Constante de Boltzmann, temperatura en grados Kelvin dividido la carga del electrón. Cuando ustedes tienen una temperatura de aproximadamente 298 grados Kelvin, o lo que es lo mismo 25 grados centígrados, y una temperatura ambiente, tiene una BT de 25,7 milivolts. Nosotros en los parciales les podemos decir que vale 25 o que vale 26, eso es indistinto, ¿sí? Pero está entre 25 y 26 milivolts. Entonces, sabiendo ese valor y sabiendo la corriente de base de polarización, pueden hallar el HIE. ¿De dónde sale esto? Sale de la ecuación de Shockley, que no voy a entrar en detalle nuevamente con esa ecuación, ¿sí? Pero bueno, esta es la manera efectiva de calcular el HIE para un transistor bipolar de juntura. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Que generalmente en el 99% de las veces no les vamos a pedir que hallen el HFE, pero sí el HIE, ¿sí? Les vamos a dar todo y no les vamos a dar el dato de HIE y ustedes lo van a tener que hallar. Bien, por ahora esta es toda la parte teórica. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es una resolución, ¿sí? Un ejemplo de resolución del transistor en pequeñas señales. O sea, un ejemplo práctico de qué les podríamos pedir en un examen, ¿sí? En cuanto a esta temática. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el vídeo siguiente en un ratito.